Ya. Vale, ese pitido significa que empezamos. Entonces dice lo siguiente. Un golfista, estamos haciendo el ejercicio 6.15 del cuadernillo de problemas. Y el enunciado dice, un golfista lanza una bola con una velocidad de 100 km por hora y un ángulo de 35 grados. Yo voy anotando mientras los datos en la pizarra. Calcule el alcance máximo y la altura máxima del disparo. Hay que justificar las expresiones que use. Es decir, esto quiere decir que aunque nos las sepamos de memoria, el problema lo que quiere es que deduzcamos cuál es la expresión que vamos a utilizar en cada caso. Vale, entonces voy a poneros la pizarra. A ver. Vamos a apuntar a la pizarra. ¿Veis bien? Hacedme una indicación en cuanto lo tengamos y empezamos. Entiendo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, vale. Sí, sí. Entonces, los datos que tendríamos serían... ¿Puedes girar un poco la pizarra? Digo, la cámara. A ver, ¿así? Sí, así. Vale, muy bien. Los datos que tenemos son... La velocidad de la bola son 100 km por hora, que ya directamente lo he puesto en metros partido por segundo. Son 27,8 metros partido por segundo. Y el ángulo son 35 grados. Me piden la altura máxima y el alcance máximo. Y lo primero que vamos a hacer es, como siempre, hacer el dibujo del problema. Voy a ponerme a este lado. El dibujo sería una parábola. A ver. Tiene una trayectoria parabólica. Y las dos cosas que me están pidiendo serían la altura máxima, que es esta distancia en el punto más alto, y la otra cosa que me pedirían sería el alcance, que es el lugar donde la pelota vuelve a tocar el suelo. Son esas dos cosas. Para poder calcular tanto la altura máxima como el alcance, voy a tener... Antonio, Dime. pero una vez la pelota toque el suelo rodará un poco, ¿no? Sí, pero lo que nos piden es el punto donde toca por primera vez el suelo. Vale. ¿Mm? Entonces, tenemos que imponer las condiciones para que se produzca el hecho de que la pelota esté aquí o para que la pelota esté aquí. Entonces, lo primero de todo, una vez ya hecho el dibujo, es escribir las ecuaciones del movimiento. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Pues son el valor de la coordenada X y de la coordenada Y que nos permite saber en cada momento dónde está la pelota. X e Y. ¿Qué es lo que está pasando en el eje X, en el eje horizontal? Bueno, pues en el eje horizontal, si nos damos cuenta, lo que está pasando es que únicamente hay una velocidad inicial de la pelota. Vamos a poner que este es el eje X, este es el eje Y, y entonces lo que hay que hacer es ver cuál es la velocidad inicial, la proyección de la velocidad inicial en el eje X. Proyectamos en ambos ejes. Estoy mirando en la pantalla si se ve suficientemente bien las proyecciones. Esto sería V 0 X, que sería este vector de aquí, y esto sería V 0 Y. Proyección X e Y. Si lo pongo a este lado, para verlo mejor, significa que tenemos un vector que estamos proyectando tanto en el eje X como en el eje Y. Y además
sabemos que este ángulo son 35 grados. Si recordamos, Si al problema le metemos fricción del viento y que la fuerza de la gravedad hace que la pelota vaya más lenta en el eje X, ¿cuánto se complica? Bastante, bastante. De ese tipo de problemas no vamos a hacer en este curso. Luego, si queréis, cuando acabemos unos cuantos problemas de estos, ya lo complicaremos. Pero de momento vamos a hacerlo suponiendo que no hay fricción del viento ni ningún otro efecto raro, ¿vale? Simplemente la gravedad. Entonces, a lo que vamos. ¿Cómo sería la trigonometría? ¿Cómo serían las relaciones trigonométricas en este triángulo, rectángulo? Tendríamos que el seno de 35 grados sería el cateto opuesto, es decir, este que tengo aquí, que si os fijáis es v sub 0 y el módulo partido por la hipotenusa, que es v sub 0. Y el coseno de 35 grados sería v sub 0x partido por la hipotenusa. Lo he puesto con detalle porque son los primeros problemas. Luego esto lo haremos mucho más rápido. Pero hay que tener en cuenta que hay que saber proyectar la velocidad inicial en los dos ejes. Para escribir la ecuación del movimiento del eje X, tengo que tener en cuenta cuál es la velocidad inicial en el eje X. Tengo que despejar la velocidad inicial en el eje X. Si os fijáis, de esta ecuación, de aquí, yo puedo poner que la velocidad en el eje X es v sub 0 por coseno de 35 grados. Por lo tanto, esto sería la velocidad en el eje X por el tiempo. Solamente porque no hay aceleración en el eje X. Con lo cual, tendríamos que es, en lugar de poner v sub 0x, pongo su valor y me queda v sub 0 por el coseno de 35 grados por t. Y esto lo puedo calcular, porque claro, ¿cuánto vale v sub 0? V sub 0 en el sistema internacional son 27,8 metros multiplicado por el coseno de 35. Y esto es igual a 22,77. Un segundo. 22,77. ¿Sí? Sí. Y ahora, tendríamos que calcular lo mismo en el eje Y. Entonces, en el eje Y tendríamos v sub 0i por el tiempo, la componente de la velocidad. ¿Y cuál es la diferencia entre el eje X y el eje Y? Pues que en el eje Y hay una aceleración hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad. Esto significa que va a haber más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sin duda que muchos de vosotros estáis diciendo, Antonio, esto tienes que ponerlo como menos. Bueno, es una posibilidad. Yo puedo poner aquí menos y poner 9,8 o poner más y poner menos 9,8. En nuestro caso, según este sistema de ejes, la gravedad estaría orientada hacia abajo, eje vertical, sería negativa. Pondríamos menos 9,8. En cualquier caso, el resultado final sería I es igual a... ¿cuánto vale v sub 0i? Lo tenemos aquí. V sub 0i es v sub 0 por el seno de 35 y esto sería 27,8 por el seno de 35. A ver. Esta es la calculadora que la tenía mal, un momentito. Uy, qué susto. ¿Qué ha sido eso? Antonio, Dime. tengo el problema hecho. Si quieres que te lo pase para las cuentas. Vale. Y puedes ir diciéndome las cosas. Vale, 15, esto saldría. Lo tengo en el Drive si lo quieres mirar. Ah, bueno, no os preocupéis. Lo dejo así grabado. Gracias de todas maneras, Roque. Vale. 15,9. ¿Te sale eso? Tú ves diciéndome si me desvío, ¿vale? 15,9, ¿sí? Sí. Y ahora sería
menos 4,9 t cuadrado. Antonio, Dime, ¿de dónde sacas los valores de v sub 0? Bueno, sí, ¿de dónde sacas el valor de v sub 0? de aquí, es un dato. Me dicen que es 100 Ah, kilómetros vale, vale, la velocidad, vale. a metros partido por segundo, simplemente. Vale, ya tenemos las ecuaciones del movimiento. Entonces, con esto ya puedo borrar, voy a borrar, digamos, las cuentas intermedias y me voy a quedar con estas dos expresiones. Un momentito que vamos a borrar por aquí. Antonio, una cosa. Dime, En la X, lo único que has hecho es multiplicar 278 por el coseno de 35. 27,8. Ah, vale. Sí, no se ve el punto. 20 No. he multiplicado 27,8 por Vale. coseno de 35, exactamente. Vale. Sí, sí, solamente. Vale, entonces, aquí tengo la primera ecuación, que es la X, y la segunda ecuación, que es la Y. Ahora tenemos que empezar a intentar responder lo que me piden. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de la altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima. ¿Cuándo la pelota alcanza la altura máxima? Bueno, pues la pelota, aunque lo que voy a decir ahora suena una cosa bastante obvia, pero la realidad es que alcanzamos el punto más alto cuando no vamos más allá de esa altura. Cuando a partir de ese momento empezamos a bajar. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir que la velocidad en el eje Y, en este punto, valga cero. Si nosotros fuéramos dibujando v sub 0x y v sub 0y para cada posición de la pelota, ocurriría algo así, si me lo permitís. Aquí tengo la primera, ¿no? La primera sería, voy a dibujar en rojo vi y voy a dibujar en verde vx. La velocidad en el eje X, v sub 0x, no cambia. No cambia porque no hay ninguna aceleración que lo frene. Si yo lo dibujo en este punto intermedio, la velocidad en el eje X seguiría siendo la misma. Misma dirección, mismo valor, mismo módulo. Y aquí seguiría siendo la misma. Y aquí seguiría siendo la misma. Incluso en este punto, justo antes de tocar, porque me dices, cuando toca ya no tiene esa velocidad, es verdad, pero justo un instante antes de tocar sería la misma. Sin embargo, la velocidad en el eje Y va disminuyendo, porque la gravedad la va haciendo cada vez más pequeña. Al principio vale todo esto, pero en este punto, fijaos que la flecha, aunque sigue apuntando hacia arriba, es más pequeña. Y aquí, por ejemplo, en este punto intermedio sería más chiquitita. ¿Y qué pasa en el punto más alto? En el punto más alto, la velocidad en el eje Y vale cero. ¿Por qué? Porque la velocidad nos dice hacia dónde va a ir el cuerpo en el instante siguiente. Si en el instante siguiente ya no va a seguir subiendo, no puede apuntar hacia arriba. Sin embargo, a partir de este punto, la velocidad va a tener componente hacia abajo cada vez mayor, hacia abajo cada vez mayor. ¿De acuerdo? Si no hay rozamiento por el aire, el comportamiento tiene que ser simétrico, con lo cual, en el punto donde toque la bola con el suelo aquí, el módulo tiene que ser igual, pero al revés. Esto se puede deducir. Bueno, esto es un poco para que tengáis una idea en la mente de lo que está pasando, pero ahora vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular la altura máxima. Para ello, lo primero que voy a hacer es, a partir de la ecuación de la X y de la Y, voy a calcular las velocidades. Las velocidades. En realidad la velocidad del eje X no me hace falta calcularla. Sé que siempre va a valer esta que tenemos aquí, 22,77 metros partido por segundo. Pero la velocidad en el eje Y, sí. Y la velocidad en el eje Y, como podéis adivinar, es la derivada del espacio recorrido en el eje Y con respecto al tiempo. Ya hemos visto desde hace bastantes semanas que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que derivar la Y, esta ecuación de aquí, 15,9 t menos 4,9 t cuadrado.
como me consta a través de Natalia que en estos días habéis estado haciendo bastantes derivadas, yo creo que esta ecuación ya no os provoca ningún miedo, la derivada. Porque ¿cuál sería la derivada? Sería la derivada de esta primera parte, que sería 15,9. Voy a ponerlo en azul, perdón. 15,9. Se va a la t al derivar. Y aquí sería menos, y este 2, lo voy a dibujar así, pasa multiplicando el 4,9 al derivar. Y entonces me queda menos 9,8 t metros partido por segundo. Esta sería la velocidad. La velocidad, el módulo de la velocidad para cualquier punto de la trayectoria, para cualquier t. Y ahora, ¿cuál es la condición de altura máxima? Si I es igual a h máxima, si I alcanza el valor de h máxima, eso significa que la velocidad en el eje Y tiene que ser igual a 0. Eso es lo que acabamos de decir. Esta es la condición para alcanzar el punto más alto. ¿Y qué significa que la velocidad en el eje Y es igual a 0? Significa que la velocidad, la expresión de la velocidad, en ese instante se hace 0. No sigue subiendo. Ahí despejamos el tiempo. Entonces, si me lo permitís, calculamos t, que es 15,9 batido por 9,8. Y esto es 15,9 dividido 9,8. Y ahí me queda 1,6. 1,62. Vamos a coger dos decimales. 1,62 segundos. Ese es el tiempo que le cuesta alcanzar la altura máxima. El tiempo que le cuesta alcanzar la altura máxima. ¿Y cuánto vale esa altura? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger este tiempo y llevarlo a la expresión de la I. Sustituirlo aquí y aquí. De tal manera que, de esta forma, la altura máxima será 15,9. Vamos a hacer la cuenta. Sería 15,9 por 1,62 menos 4,9 por 1,62 al cuadrado. Y a mí me sale, Roque, verifica que me sale bien, 12,90 metros de altura máxima. Es decir, esto es 12,90 metros. Sí, sí, ahora al hacerlo me sale 12,89. Pero a mí cuando lo hice solo, lo hice con haciendo la función de la parábola y con el vértice de menos b partido 2a. Y no me sale lo mismo, porque me habré equivocado en alguna cuenta. Eso te iba a decir, es la misma idea, pero es muy bonita, es muy matemática, pero es muy chula. Sí, sí. Es una parábola y es un vértice, muy bien. Tiene que ser lo mismo, seguramente será un fallo alguna cuenta. Sí. ¿Qué os voy a decir yo? Que me equivoco en todos los vídeos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Esto sería el primer apartado, cálculo de la altura máxima. Y entonces, lo que nos quedaría ahora sería cálculo del alcance. ¿Tenéis alguna duda? Luego podéis repasar los pasos. Repito que la idea es, hacemos la gráfica, ecuaciones del movimiento, imponemos que la velocidad en el eje Y, la velocidad aquí en este punto, en el punto más alto tiene que ser 0. Entonces, al hacer la velocidad en el eje Y 0, calculamos el tiempo que me cuesta llegar hasta aquí y de ahí sacamos la altura. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer la segunda parte, que es el alcance. Primero lo voy a hacer de una manera más lenta y luego os voy a decir trucos. Trucos que tienen que ver con haber hecho ya algún problemilla, que son trucos que se os ocurrirán a vosotros a partir del siguiente problema, seguramente. Entonces, si os parece, voy a borrar todo menos las ecuaciones del movimiento. Lo que tenemos que hacer ahora es imponer la condición de alcance. ¿Cuál es la condición de alcance? Pues dicho con palabras,
alcanzamos este punto cuando la pelota vuelve a tocar el suelo. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues eso ocurre cuando la coordenada y se hace 0. Bueno, pues entonces, alcance, el eje X va a ser igual al alcance cuando la Y sea igual a 0. ¿Veis que estoy traduciendo matemáticamente lo que estoy diciendo? O lo que es lo mismo. 15,9t menos 4,9t cuadrado es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, de las que se podría resolver como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Os sonará, ¿verdad? Son conocidas vuestras. Muy aburrido hacer eso. Pero en este caso, es un polinomio de segundo grado, pero que no tiene valor sin t. Es decir, aquí faltaría un término. Y eso nos permite hacer la cuenta un poco más rápida. ¿Por qué? Porque si yo saco factor común la t, saco la t fuera, me queda que esto es igual a 15,9 menos 4,9t igual a 0. El producto de dos cosas es igual a 0. Ya sabéis que matemáticamente esto lo resolvemos así. Esto va a ocurrir bien cuando el tiempo valga 0, primera opción, o bien cuando el otro factor, que es 15,9 menos 4,9t, es igual a 0. Y aquí, continúo aquí, esto de tener una pizarra tan pequeña, sería que el tiempo, despejando, es Antonio, 15,9 dividido por 4,9. Y esto es 6,45 tiene que salir. Es 15,9 dividido por 4,9. No, 6 no, 3. 3,20. Un segundo. Sí, así está bien. Son 15,9. pero tendría que ser 9,8 en vez de 4,9, porque ya lo he derivado. ¡Ay, sí! No, pero aquí no he derivado. No. Hombre, en 7,9. Aquí estamos cogiendo tal cual la y, ¿eh? No estoy derivando ni nada. Estoy simplemente cogiendo la y y igualándola a 0. No hay derivación ninguna. ¿Vale? Entonces, ¿por qué has quitado la t? Porque has hecho 15,9 menos 4,9t. Porque he sacado el factor común lo que está repetido. Aquí tienes una t, Ah, vale. te saco fuera. T. Ahora ya la he visto. No has derivado. ¿Quién eres? Que no te reconozco por la voz. José, me acabo de despertar. Ah, vale. Buenos días. Buenos días. Antonio, Con 9, dividimos por conjunto el resultado. 4,9 y sale 3,25. Segundo. Antonio, Dime. si tú ya sabes que el tiempo, tú ya sabes el tiempo del vértice porque lo hemos calculado antes, simplemente habría que multiplicarlo por 2 y ya está, ¿no? Exactamente. Porque la velocidad en el X es constante. Cuando llegas a este punto, Roque, y muchos de vosotros supongo que os habéis dado cuenta, y si no os dais cuenta cuando volvéis a repasar el vídeo, de repente tú ves que aquí te está saliendo el tiempo que cuesta ir de aquí a aquí, que es el doble del tiempo que nos ha costado ir de aquí a aquí. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si el proceso es un proceso simétrico, a la pelota le va a costar lo mismo ir de aquí a aquí que recorrer el trozo final de aquí a aquí. Es decir, que si yo tengo el tiempo que me cuesta ir hasta alcanzar la altura máxima y la multiplico por 2, me ahorro la cuenta. No tendría que hacer esto. Ese es el atajo del que os hablaba hace unos minutos. Cuando ya tengáis experiencia en esto, en este tipo de problemas de rozamiento, simplemente lo que hacemos es calcular el tiempo que nos cuesta la altura máxima y multiplicarlo por 2 para hallar el alcance. Efectivamente, Roque, muy bien. Vale. Antonio, Sí, si ¿verdad? puede ser que en el problema nos digan que la gravedad no es la terrestre y nos den el dato de la gravedad. Sí, a veces cae en algunos problemas que tienen otra gravedad, que cambien alguna de las condiciones, puede caer, sí. Pero dejadme que acabe de calcular el alcance, porque si os dais cuenta, lo único que he hecho es calcular la t. ¿Qué hay que hacer con este tiempo? Hay que hallar esta distancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sustituyendo el tiempo aquí. ¿Lo veis? Aunque me quede un poco chapucero,
Si yo sustituyo aquí, me queda que el alcance es 22,77 por 3,25. Entonces eso me queda 22,77 por 3,25. Me salen 74 metros. ¿Puede ser? Sí, sí que sale. Es la distancia de aquí a aquí. Con lo cual tendríamos el problema finalizado. Quería hacer este problema completo porque este es un problema tipo. Este es el problema, cuando te dicen un problema de tipo parabólico, es esto. Es este problema. Calcular la altura máxima y calcular el alcance. Luego puede haber variantes, que es lo que puede hacernos un poco rabiar, lo que a veces puede complicarlo. Pero este es el que todo el mundo debería saber hacer, al menos. ¿Tenéis alguna duda? Si no, cortamos aquí la grabación para tener uno completo. Venga, corto aquí la grabación.